Hola mis amores, bienvenidos al canal. ¿Sabías que durante los tratamientos oncológicos la piel puede volverse tan sensible que hasta un jamón común puede causar ardor? Hoy te voy a enseñar cómo cuidar y mimar esa piel con fórmulas suaves, calmantes e hipoalergénicas hechas con ingredientes naturales. Además, puedes crear jabones artesanales que no solo se venden bien, sino que también ayudan a quienes más lo necesitan. Soy Verónica, y si te apasiona crear cosmética artesanal que realmente ayuda, este video es para ti. Empecemos. Cuando la piel atraviesa un proceso oncológico, necesita más que cuidado, necesita amor. En este video quiero compartir contigo cómo transformar un jabón artesanal en un gesto de alivio y bienestar. Te dejo 10 fórmulas de jabones suaves y terapéuticos diseñados para proteger, calmar y nutrir la piel más delicada. Cuando una persona atraviesa un tratamiento oncológico, su cuerpo lucha y su piel también. La quimioterapia y la radioterapia pueden dejarla seca, irritada, sensible al tacto, y algo tan simple como un jabón común puede causar ardor o picazón dolorosa. Por eso nacen los jabones terapéuticos oncológicos, pequeñas fórmulas de alivio que ayudan a sanar desde el cuidado más suave, hidratando profundamente con glicerina, aloe y aceites naturales, protegiendo sin irritar gracias a fórmulas hipoalergénicas sin perfumes ni colorantes, y calmando la piel con caléndula y manzanilla, que reducen la inflamación y devuelven el confort. Porque cada piel cuenta su historia y merece ser cuidada con amor y respeto. Cuando tienes la piel sensible, cada jabón cuenta una historia que puede ser de alivio o de irritación. Por eso, antes de elegir, mira los ingredientes. Son ellos quienes hacen la diferencia. Avena coloidal, ese polvo tan suave que calma la piel irritada y alivia la picazón. Perfecta para esas zonas donde la piel está frágil, sensible o con pequeñas lesiones. Gel de aloe vera. Fresca, hidratante como un abrazo natural que ayuda a regenerar y suavizar la piel. Aceites naturales como el de coco o almendra que nutren profundamente sin obstruir los poros. Manteca de karité, un tesoro vegetal que repara y protege la barrera cutánea, dejándola flexible y cómoda. Y muy importante, evita jabones con sulfatos o parabenos. Estos químicos, aunque comunes, pueden ser demasiado agresivos para una piel que solo necesita suavidad. Finalmente, busca jabones con un pH neutro o ligeramente ácido, porque ese pequeño detalle ayuda a mantener el equilibrio natural y la salud de tu piel. Cuidar una piel sensible no es complicarse, es aprender a escucharla con cada ingrediente, con cada elección. Además de elegir un jabón suave y amoroso con tu piel, hay pequeños gestos que hacen una gran diferencia. Usa agua tibia. El agua muy caliente puede resecar aún más la piel y quitarle su protección natural. Deja que el baño sea templado, cálido, como un momento de calma, no de agresión. Seca con suavidad. Usa una toalla blanda y en lugar de frotar, simplemente da pequeños toques. Es un detalle mínimo, pero tu piel lo siente. Hidrata justo después del baño. Es el instante perfecto para aplicar una crema hipoalergénica y sellar toda esa humedad que tu piel necesita. Evita productos con alcohol o fragancias fuertes. Aunque huelan bien, pueden causar ardor o irritación en una piel ya sensible. Y protege tu piel del sol. Usa siempre el protector solar que te haya recomendado tu médico. Durante el tratamiento, la piel se vuelve más vulnerable a la luz y merece esa barrera de cuidado. Recuerda, cuidar tu piel es una forma de cuidarte a ti mismo. Cada ducha, cada crema, cada elección consciente es un acto de amor propio. Porque sanar también empieza en esos pequeños detalles que eliges cada día. Mi deseo
es que cada fórmula te brinda un momento de cuidado, bienestar y suavidad, porque tu piel merece atención, cariño y productos que la respeten. Disfruta creando, mimándote y descubriendo lo simple y hermoso que es cuidar de ti desde casa. Con todo mi cariño, aquí van las 10 fórmulas. Jabón calmante de avena y caléndula. Calma la piel, ayuda a reducir irritaciones y alivia la resequedad. 100 gramos de base de glicerina blanca. Una cucharadita de avena coloidal finamente molida. 10 gotas de aceite de caléndula o de oleato en aceite de oliva o girasol. Opcional, unas hebras de pétalos de caléndula para decorar. Jabón hidratante de karité y manzanilla. Nutre, suaviza y ayuda a aliviar rojeces o inflamación. 100 gramos de base de glicerina blanca. Una cucharadita de manteca de karité refinada. 8 gotas de extracto glicólico de manzanilla. 3 gotas de aceite de almendras dulces. Jabón suavizante de aloe vera. Refresca, regenera y mantiene la humedad de la piel. 100 gramos de base de glicerina transparente. Una cucharadita de gel de aloe vera puro, liofilizado o estabilizado, no aloe fresco para evitar hongos. 6 gotas de aceite de pepita de uva. 4 gotas de vitamina E. Jabón protector de miel y avena, emoliente, nutritivo y con efecto protector suave. 100 gramos de base de glicerina blanca. Media cucharadita de miel pura o extracto glicólico de miel para mayor estabilidad. Una cucharadita de avena coloidal. 5 gotas de aceite de jojoba. Jabón nutritivo de arroz y caléndula. Aporta suavidad, ligera protección y nutrición para la piel seca. 100 gramos de base de glicerina blanca. Una cucharadita de harina de arroz muy fina. 8 gotas de oleato de caléndula. 3 gotas de manteca de cacao. Jabón calmante de malva y karité. Aporta suavidad, calma irritaciones y refuerza la barrera cutánea. 100 gramos de base de glicerina blanca. Una cucharadita de manteca de karité refinada. 8 gotas de extracto glicólico de malva. 3 gotas de aceite de arroz. Jabón hidratante de pepino y aloe. Refresca, hidrata y aporta sensación de alivio inmediato. 100 gramos de base de glicerina transparente. Una cucharadita de extracto glicólico de pepino. Media cucharadita de gel de aloe vera estabilizado, liofilizado o cosmético, no el aloe fresco. 4 gotas de aceite de pepita de uva. Jabón nutritivo de leche de cabra y avena. Suaviza, nutre en profundidad y aporta sensación de confort en piel sensible. 100 gramos de base de glicerina blanca. Una cucharadita de leche de cabra en polvo. Una cucharadita de avena coloidal. 4 gotas de aceite de jojoba. Jabón protector de caléndula y cacao. Rico en antioxidantes, nutritivo y calmante. 100 gramos de base de glicerina blanca. Una cucharadita de manteca de cacao refinada. 8 gotas de oleato de caléndula. 2 gotas de vitamina E. Jabón suave de té blanco y arroz. Ligero, antioxidante y con textura terciopelada para piel muy delicada. 100 gramos de base de glicerina blanca. Una cucharadita de harina de arroz muy fina. 8 gotas de extracto glicólico de té blanco. 3 gotas de aceite de almendras dulces. Recomendaciones generales.
Evita perfumes, aceites esenciales fuertes o colorantes. Usa extractos glicólicos y oleatos, que junto con los extractos hidroglicerinados te enseñaré a preparar en los próximos videos, así que mantente muy pendiente. También puedes usar mantecas refinadas en bajas dosis, ideales para cuidar tu piel sin saturarla. Mantiene las fórmulas lo más simples y naturales posible. Prueba siempre primero en una pequeña zona de la piel. Consulta con tu médico antes de probar nuevos productos. Atención, creadores de belleza y amantes de la cosmética natural. Si esta colección de 6 videos te pareció poco, ya está disponible un video extra de esta colección en el canal y créeme, no querrás perdértelo. En esta entrega te comparto 10 fórmulas adicionales para que puedas diseñar y lanzar tu propia línea de cosmética desde cero, con ingredientes fáciles de conseguir y altos márgenes de ganancia. Pero eso no es todo. También te revelo la lista completa y las combinaciones perfectas de aceites esenciales que puedes usar en tus jabones para hacerlos únicos e irresistibles, para piel sensible o en tratamiento oncológico. ¿Quieres contenido exclusivo y tips que no comparto en público? Únete como miembro en el nivel 2 y lleva tu creatividad y tus ventas al siguiente nivel. Tu próxima creación empieza aquí. Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya dado ideas para cuidar tu piel de forma suave y segura durante el tratamiento oncológico. Si te gustó este video, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más consejos. Recuerda hipear este video, me ayudas muchísimo. Cuéntanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que tratemos. Nos vemos en el próximo video.